Aleluya. En esta mañana traigo una palabra que el Señor me ha inquietado por varios días acerca de la necesidad de que nosotros, como sus hijos, cultivemos la vida del Espíritu. Y usted dirá, ¿cómo es eso, la vida del Espíritu? Quiero que busquemos en Gálatas capítulo 5, 16 y 17. La Escritura nos habla, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, nos habla acerca de esto. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí el apóstol le dice a la iglesia, específicamente en Gálatas, le dice que anden en el Espíritu. Y yo quisiera hacer una pequeña dramatización. Necesito dos hombres, dos jovencitos acá, Miguel y uno más flaquito. ¿Dónde está? ¿José? No, más flaquito quizá. José, ¿qué se hizo José? Bueno, dale, Isa. Ajá. Tienen que ser flaquitos porque uno... Ajá. Van a luchar como si fuera lucha libre, o sea, traten de luchar así como... Ajá. Cuidado el micrófono. Ya. No vayan a tomar el micrófono. Algo así parece, es la lucha del espíritu contra la carne. Muchas veces nosotros tenemos el espíritu fuerte, ¿verdad? Cuando buscamos a Dios, cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos orando, y el espíritu se pone así fuerte como Miguel. Y la carne se pone flaquita. Pero cuando es al revés, que le damos comidas a la carne, alimentamos en las cosas de la carne, el que gana la lucha es no la carne, cuando es al revés. Entonces, si nosotros analizamos esta escritura, dice que el espíritu y la carne luchan, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Muchas veces nosotros decimos, quiero hacer esto para Dios, quiero obedecer al Señor, quiero servirle, pero entonces cuando venimos acá el domingo, voy a hacer esto, voy a comenzar a partir de mañana a hacer la voluntad de Dios. Entonces después la carne se levanta y se opone a que no hagamos lo que quisieres, como dice el apóstol. Y el apóstol Pablo nos anima a los creyentes a que anden en el Espíritu y que su vida sea guiada por el Espíritu Santo. Si nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, constantemente se habla de que los creyentes eran llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2 podemos ver, primero que el Señor había dado la promesa del Espíritu Santo, le había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y fue cuando vino el Pentecostés que comenzaron a hablar lenguas y comenzaron a hacer milagros. Pedro, después de haber sido un hombre miedoso, inseguro, que negó al Señor, se convirtió en un hombre lleno de poder, lleno de la unción del Espíritu Santo, tanto así que la sombra sanaba a los enfermos. Y el Señor quiere que nosotros constantemente seamos llenos de su presencia y que vivamos la vida guiada por el Espíritu Santo. Muchas veces el enemigo logra distraernos y desenfocarnos y poner nuestra mente más en las cosas de abajo. Y cuando nos venimos a dar cuenta, como decía el apóstol en estos días, que no nos conformáramos a este siglo. Y muchas veces nosotros los hijos de Dios terminamos conformándonos al lenguaje del mundo. ¿Por qué? Porque hemos dejado de buscar la guianza del Espíritu Santo. No hemos cultivado la vida del Espíritu. Ahora bien, pero ¿cómo podemos lograr esa vida del Espíritu? Eso es llenándonos del Espíritu Santo, de las cosas de arriba. Quiero que busquemos en Colosenses 3, 1 y 2,
también el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, el apóstol le dice a la iglesia: no pongan su mirada en lo de abajo. ¿Y qué es lo que hacemos siempre? La ponemos en lo de abajo. Dile al que está a tu lado: no pongas tu mirada en lo de abajo, sino en las cosas de arriba, del reino. Amén. Ahora bien, ¿qué es ser llenos? Cuando le decimos: yo quiero estar lleno del Espíritu Santo, eso es llenarse de la presencia de Dios. Cuando le buscamos en espíritu, en verdad, podemos llenarnos de su presencia, tener nuestra sensibilidad espiritual, nuestro oído espiritual sintonizado a la voz de Dios. Pero si nos estamos llenando de otras cosas, eso es lo que vamos a manifestar. Si usted lee en Gálatas, el mismo Gálatas más adelante, el apóstol dice las obras de la carne que se manifiestan, y eso sucede cuando nosotros no estamos llenándonos del Espíritu Santo. Somos llenos de aquello a lo que le dedicamos tiempo con nuestra mente y voluntad. Si nosotros llenamos nuestra mente, bueno, antes era de televisión, pero ya ahorita es internet, Netflix, y uno dice televisión y ya casi no todo el mundo ve televisión. Los muchachos ven más videos, por decir, de lo que nos estemos llenando. Puede ser hasta noticias, las noticias de Venezuela, de la política, o noticias del mundo. O sea, no es que vamos a estar desconectados de todo, pero cuando eso se convierte en algo más importante que Dios en nuestra vida, tendemos a desviarnos de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. No se asusten, no los estoy regañando. El Señor nos está hablando a todos aquí. Amén. Dale un aplauso al Señor. Están calladitos. Pablo constantemente le decía a los hermanos: sean llenos del Espíritu Santo. Tanto así que, como dice en el libro de los Hechos, dice que para ellos elegir a alguien en el cargo de diácono, dicen, buscaban hombres llenos del Espíritu Santo. Y cuando ustedes leen pasaje a pasaje, dice fulano era lleno del Espíritu Santo. Y no eran pastores, muchas veces eran hermanitos, servidores de la iglesia, y dice que eran llenos del Espíritu Santo. Y eso nos da un ejemplo para nuestras vidas, que necesitamos llenarnos constantemente de Dios, constante de su palabra, de su Espíritu. Y eso es a medida que buscamos de Él. Romanos 8:13, el apóstol Pablo también nos exhorta, dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vencer las obras de la carne no es con nuestra fuerza, porque uno humanamente se puede proponer algo, pero es por el Espíritu. Ahí dice, por el Espíritu es que nosotros vamos a vencer las debilidades, las obras de la carne, por la gracia del Señor. Amén. Dile a que está a tu lado: necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Dile. Pero díselo de verdad, velo a los ojos y dile: necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Es una necesidad. No es una opción, es una necesidad. O sea, nosotros lo necesitamos para crecer, para avanzar. Y dice la palabra que el Espíritu Santo es el consolador, es el que consuela nuestra vida. En Juan 14:15, el Señor, Él siempre habló de su venida, de que Él iba a morir. A medida que daba los discipulados a sus discípulos, valga la redundancia, a medida que les hablaba, Él les decía lo que venía. Y una de las promesas era el Espíritu Santo. Dice: no voy a dejar los huérfanos, no van a estar solos, no se pongan tristes, porque voy a enviar al Consolador, y ese es el Espíritu Santo. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Señor dice: no estén tristes, porque los discípulos, dígame esa experiencia de estar con el Rey de Reyes en esos 3 años y medio que estuvo Jesús en la tierra, aprender de Él. Y entonces ellos, cuando el Señor anunciaba que iba a ascender a los cielos, ellos se entristecían, pero dicen: no estén tristes, porque el Señor va a enviar, el Padre va a enviar el Espíritu Santo, y Él les enseñará todas las cosas y los recordará. Por eso necesitamos estar allí llenos de su presencia, escuchar su voz, porque Él nos recuerda la palabra. Él si estamos tristes, nos levanta, nos renueva. Usted puede venir con 1000 batallas, con 1000 problemas, pero usted se arrodilla y llora delante del Señor, y ahí el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo nueva fuerza. Por eso necesitamos su presencia. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, ¿qué quiere decir consolador en la Biblia? Él es el consolador. Así como la dulce voz de un padre amoroso es capaz de calmar el llanto de un niño, los susurros del Espíritu pueden aplacar nuestros miedos, acallar las constantes inquietudes de nuestra vida y consolarlos en la aflicción. Él es el consolador. Cuando estés triste, cuando estés deprimido, cuando estés sin fuerza, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo para ayudarte, para levantarte, para abrazarte. Amén. Dale un aplauso una vez más. Aleluya. A veces estamos llenos de lo de abajo o distraídos en el remolino de la vida cotidiana. Y por eso muchas veces andamos deprimidos, vacíos. Muchas veces sin encontrarle sentido a la vida. Y eso pasa por dejar llenarnos del Espíritu. Cuando nos sintamos así, mi hermano, tenemos que llenarnos de la presencia, hacer un alto en nuestra vida y buscar al Señor, arrodillarnos, estemos donde estemos. A veces hasta meterse en el baño a llorar, Señor, humillarse allí 5 minutos. Viene nuevamente la fuerza del Señor sobre nosotros, pero tenemos que darle lugar a Él. Amén. Aleluya. Efesios 5, 18 al 20. El apóstol nuevamente, siempre es el apóstol Pablo porque él escribió casi todo el Nuevo Testamento. Por eso las cartas del Nuevo Testamento eran cartas que él mandaba para las iglesias. Dice el apóstol Pablo, hace una comparación, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con quejas. Dice eso, con quejas, con gritos, maldiciendo. Dice eso. ¿Qué dice? Alabando al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, ¿verdad? Con canciones como la que cantamos ahorita, ¿verdad? Que exaltemos el nombre del Señor. Que nos llenen de fe, que nos llenen de lo de arriba. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo dice: llénense del Espíritu Santo, cantando, adorando, estando en la presencia del Señor. Si sientes que estás sin fuerza, oye, pon una adoración y ponte allí a adorar al Señor, a exaltar su nombre, a buscar música ungida, que tú sientas. Hay canciones que son como unas más potentes que otras, ¿no? A mí me pasa, ustedes lo han sentido.
de la unción, ¿verdad? Bueno, a veces necesitamos unas de esas de doble porción, ¿verdad? Entonces, eso es para nosotros, así como usted cuando usted está anémico, una persona anémica que tiene que comer, Jocelyn, hierro, ¿verdad? Tiene que comer balanceado, comer carne roja, vegetales verdes, creo, ¿no? ¿Verdad? Granos, todas esas cosas. Bueno, así mismo es el espíritu. Recuerden la lucha libre aquí. Si alimentamos el espíritu, ¿cómo usted lo alimenta? Con la palabra, con la oración, con la adoración. Amén. ¿Cómo me lleno del espíritu? Número 1, estando en oración. Al entrar en oración podemos poner nuestras cargas ante el Señor. Y Él va quitando de nuestra vida todo lo que no le agrada. A veces queremos, como les dije hace un rato, cambiar en nuestras fuerzas, cambiar por nuestro esfuerzo. Y lamentablemente no vamos a poder, pero por el Espíritu sí podemos. Y eso es a través de la oración. La oración, ahí podemos soltar nuestras cargas, podemos llorar, podemos decirle, Señor, hablar con nuestro mejor amigo, que es el Espíritu Santo, hablar con Él, contarle lo más secreto de nuestro corazón, derramar nuestra alma. Número 2, escudriñando la Escritura. Porque en la oración nosotros hablamos con Dios y cuando leemos su palabra, Él nos habla. Entonces, necesitamos orar, meditar en su palabra. Al leer y meditar en la palabra de Dios, comienza en nuestra vida una transformación, ya que ella es el alimento espiritual que nos hace crecer. Imagínense que usted está leyendo una escritura, un salmo. Bueno, usted está comiendo allí un manjar espiritual. Su espíritu se está fortaleciendo. Y número 3, pidiendo ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Esto es algo que debemos hacer siempre. Muchas veces comenzamos bien y lo hacemos y gloria a Dios, he crecido, he avanzado, siento que Dios me está escuchando, siento que Dios me está hablando. Pero al pasar el tiempo volvemos a caer en lo mismo. No, esto es constante. Constantemente debemos estar pidiéndole al Señor, lléname con el Espíritu Santo, lléname del fruto del Espíritu Santo. Señor, dame fuerzas para vencer esas áreas que no te agradan en mi vida. Y quiero cerrar con este versículo en Santiago, capítulo 4, versículo 5. Lo importante de que nosotros busquemos al Espíritu Santo, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, el Espíritu Santo anhela que nosotros estemos con Él, que estemos en oración. Y muchas veces nos distraemos, nos ocupamos y olvidamos buscar la presencia de Dios. Pero hoy es día, mi hermano, mi hermana, para que nuevamente volvamos a buscar su presencia, busquemos ser llenos de su Espíritu y podamos crecer en esa vida del Espíritu que Él quiere para nosotros.